Romano, José Manuel Romano, abogado constitucionalista aquí en el programa. Derivado de la intervención anterior, fíjate, el gobierno siempre dice, necesito una oposición democrática, pero interviene para tener una oposición que se le parezca. Entonces la oposición no reconoce a esa oposición como su representante porque no tiene los códigos, el lenguaje, no hace oposición. Entonces, claro, los radicales que vete ya, imagínate una persona que tiene presiones económicas, que vive muy mal, el vete ya, el decir que el país mañana va a venir inversiones, quitan sanciones, ¡wow! Engancha mucho el vete ya, pero el vete ya tiene 26 años perdiendo. Y luego yo le planteo a los radicales, ponte, como yo quiero que no pase nada, mi escenario A o 1 es que no pase nada. Entonces yo me imagino en enero, instalando la asamblea y la cosa, cómo queda el radicalismo que ofreció, que con Trump, que venía una invasión, y otro año más, ya no 25, 26, 27, o sea, cuando el gobierno dice yo a este sector no le voy a arrancar porque me puso sanciones y porque está aliado con el imperio. Y ahora resulta que no solo están aliados con el imperio, lo dicen, no se esconden, son proamericanos. Entonces ese sector que no logra su objetivo una vez más, pero además no puede nunca obtener el poder a menos que produzca una guerra, porque el gobierno nunca le va a entregar. Y eso mata la salida electoral. Usted para reconstruir la salida electoral, ¿no? Una vez que este sector se le baja el volumen, porque así como Guaidó no cumplió, esta señora tampoco cumpla, tiene que generarse en el país una relación de la política, que tú mismo aclaras, en la cual la oposición elija quién es su oposición, pero no porque sea más radical o moderada, sino porque al final tenga una personalidad, una identidad, que tenga unos valores que identifiquen a la gente. Entonces, el gobierno tiene que entender que la oposición que viene y que va a surgir, no la va a construir él, se va a construir del producto de su relación con la política. Y lo que tiene que es abrir puertas para entenderse, para negociar la normalización del país con esos sectores que son democráticos. Si tú no les abres las puertas a ese sector, sino te cierra y entonces produce una reforma electoral que lo que hace es convertirnos en Cuba o algo por el estilo, bueno, vas a tener siempre el conflicto porque los americanos no te van a dejar solo. La única manera de quitarte a los americanos encima es que el país, gobierno, oposición, puedan decir a los americanos, mira, ya, vamos a negociar petróleo, que es lo que te interesa a ti, pero no te metas, respétame, como hizo López Obrador. Mira, Kiko, primero que el gobierno necesita una interlocución que represente realmente las aspiraciones colectivas de ese sector que se opone a la forma de gobernar por parte de quienes hoy ejercen el poder. Ni el gobierno puede pretender construir una oposición a su medida, porque esa oposición que pretenda construir el gobierno bajo su concepción no va a ser el intérprete legitimado para esas aspiraciones de un denso sector de la población que está buscando sentirse representado en un mensaje, en un discurso, en una idea y en un liderazgo. No hay actualmente en Venezuela, y eso hay que reconocerlo, un liderazgo capaz de poder dirigir estos esfuerzos sobre los cuales nosotros hemos venido analizando en el transcurso del programa. Entonces, lo que se tiene que crear, porque la oposición tampoco se decreta, es decir, la oposición surge por unas ideas, por unas concepciones ideológicas, doctrinarias, programáticas, que no coinciden con las formuladas por el gobierno en el ejercicio del poder. Y esas visiones contrapuestas no necesariamente tienen que ser enemigos, son adversarios políticos, tienen distintas visiones del país, pero si asumimos que cada uno de ellos dentro de esas visiones que estén más o menos acertadas, procura lo mejor para el país, en esa medida es que nosotros vamos a poder lograr esa capacidad de entendimiento que estamos hoy tratando de posicionar dentro del espíritu democrático de la sociedad venezolana.
Es decir, la oposición radical de élite fracasó estrepitosamente, fracasó y lleva fracasando durante 26 años consecutivos, lo que va a generar es una nueva defraudación de las esperanzas de aquellos que depositaron su confianza en esos grupos que solamente defienden sus propios intereses económicos y los intereses que están perfectamente alineados con los Estados Unidos de América, y eso hay que decirlo de esta manera. Pero en contraposición, tampoco es defender los intereses alineados, por ejemplo, con Cuba. No, es defender los intereses nacionales, es defender la soberanía nacional, es defender que el salario del venezolano no se pulverice, es defender la posibilidad de que nosotros le ofrezcamos, nosotros mismos y a las nuevas generaciones, un país. Venezuela tiene un alto potencial petrolero. Nosotros somos un país petrolero. Bueno, la próxima Asamblea Nacional se tiene que plantear, entre otras cosas, Kiko, ya para concluir, un código orgánico en materia de hidrocarburos. Nosotros tenemos que apuntar hacia eso, tenemos que dar estos debates ante la sociedad. Pero como la política ha estado en manos de la mediocridad, entonces el debate se basa en la descalificación, en el agravio, en las etiquetas, en las ofensas. No, tenemos que rescatar lo positivo de la política, el prestigio de la política, para ponerla al servicio de causas justas y nobles, y fundamentalmente para que el país pueda relanzarse hacia un destino mejor, hacia un destino superior. Eso es lo que yo aspiro como venezolano. Y eso es lo que yo desearía. Y por supuesto, tú me dirás, pero vienes aquí como abogado y como analista y es muy fácil opinar eso. Bueno, pero también estamos dispuestos a incorporarnos en lo que tengamos que aportar en las medidas de las posibilidades para que avancemos como país. Gracias, doctor Romano. Muchísimas gracias, Kiko, por la invitación y por dejarme hablar, porque te dicen que tú no dejas hablar a los invitados, pero es mentira. No necesité hablar mucho. A la 1:10, gracias, muy amable. Kiko, sí, otra vez.